nombre es Sebastián Muñoz, soy ingeniero agrónomo, estoy a cargo de la sección de Sistemas de Información Geográfica e Imagen Satelital en la Estación Experimental de INTA Marco Juárez y actualmente en la Agencia de Extensión de ANMAT. En esta charla vamos a hablar del potencial de generación y distribución del elefante porcino en la provincia de Córdoba. Aquí vemos una introducción a la producción agropecuaria y degradación edáfica con estos tres mapas de Saint Rosa del 2019, donde nos muestra un suelo prístino o sin disturbar, otro suelo trabajado en el año 2011 con agricultura y otro en el 2018. Básicamente, lo que quiero mostrar acá es que, por un lado, un suelo sin disturbar con respecto a un suelo trabajado principalmente con agricultura en la zona pampeana, tiene una disminución considerable en los porcentajes de materia orgánica, y a su vez, si comparamos esos porcentajes con lo registrado en el año 2018, se nota una disminución no tan considerable en los valores de materia orgánica menores al 2%, pero sí en los valores del 3 al 4%. Esto es modo introductorio para ver la importancia que tiene por ahí la utilización del efluente porcino como fertilizante o como aportante de nutrientes al suelo. En la dinámica del carbono orgánico del suelo, en estas curvas podemos ver que las primeras dos tenemos suelo sin fertilizar y suelo fertilizado con NPK anualmente, o sea, lo fertilizamos con nitrógeno, fósforo y potasio anualmente, y tenemos estas curvas que son similares entre ellas, el sin fertilizar y fertilizado. Las otras dos curvas son con estiércol de manera continua y descontinua. Cuando se aplicó estiércol durante 20 años, vemos que el aumento del contenido orgánico en el suelo es considerable hasta que donde se hizo esta discontinuidad. Pero a pesar de ello, el valor mínimo de carbono que tenemos en esta curva es superior a un suelo sin fertilizado o fertilizado con fertilizantes químicos. Por supuesto, la curva donde se hizo el estiércol, la aplicación de estiércol continuo, siguió creciendo hasta un punto donde se ameseta. En esta tabla vemos simplemente que con 120 metros cúbicos por hectárea de efluente porcino hay un aumento considerable en los porcentajes de carbono orgánico del suelo. En este trabajo tuvimos dos objetivos principales, que es geolocalizar y caracterizar los establecimientos porcinos en la provincia de Córdoba, y por otro, estimar el potencial de generación y distribución de este efluente porcino en la provincia. El escenario o marco teórico es la concentración de animales. Entonces, por un lado, lo primero que hicimos fue caracterizar los establecimientos porcinos en toda la provincia y categorizarlos por número de madres. A medida que las categorías aumentaban el número de madres, empezamos a notar la importancia ambiental por una alta concentración de animales en sitio específico. A más cantidad de animales en menor superficie, se empiezan a generar problemas ambientales. Y es importante destacar que Córdoba es la segunda provincia productora porcina después de Buenos Aires, con una fuerte presencia en el sur y sureste de Córdoba. Además de ello, Córdoba es la principal provincia productora de maíz, que esto tiene una relación directa con donde se están ubicando los establecimientos, cerca de la fuente de producción de maíz. Con lo cual el 62% de la producción porcina está ubicado en 3 departamentos, del sur y sudeste de la provincia. ¿Qué es lo que hicimos? Caracterizamos establecimientos a lo largo de toda la superficie provincial y los categorizamos por número de madres. A partir de ello, estimamos la producción de efluente porcino de cada una de esas categorías y le calculamos el porcentaje de nitrógeno, tomando como base la información del SENASA del año 2014. Bueno, ya de estos establecimientos los cuantificamos, como dije, en
número de establecimiento y número de establecimiento de las diferentes categorías. Se le calculó el volumen de afluente generado en cada una de esas categorías por animal por año. Entonces tenemos el número generamos la cantidad de kilos de nitrógeno generados por esa cantidad de afluente. Tomando una metodología de Boyd del 2000 y Terais Smatke del 2008. Todo esto lo trabajamos dentro de un entorno GIS para la generación de mapas y para poder geolocalizar esos establecimientos y poder cuantificar esos volúmenes generados. Estos son todos los establecimientos porcinos en la provincia, desde 10 madres a más de 500, y en este primer mapa vemos que la distribución es bastante homogénea, es decir, que todos los departamentos de la provincia tienen establecimientos porcinos. A medida que analizamos por esta categorización que hicimos, de 10 a 50 madres, se sigue manteniendo esta distribución homogénea en prácticamente todos los departamentos. A medida que aumentamos el número de madres por establecimiento, empieza a notarse que se sectorizan algunos departamentos del sur y sureste de la provincia. Pero todavía hay departamentos en lo que es capital y la zona central provincial. De 100 a 300 madres disminuye considerablemente el número de establecimientos, es decir, hay menos establecimientos pero con más número de madres, que se profundiza aún más cuando analizamos de 300 a 500 madres. Acá se nota claramente que los departamentos que más están involucrados en la producción porcina son departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, Unión y Marcos Juárez. Y el mapa de más de 500 prácticamente sigue la misma lógica y la misma geolocalización de los establecimientos. De alguna manera, el mapa resumen de todo esto son los 4 departamentos que mencionaba recién. Río Cuarto, Juárez Celman, Unión y Marcos Juárez, como mayores productores de efluentes a nivel provincial. Tanto por el número de establecimientos, que es importante, pero a su vez por el número de animales por establecimiento. Acá tomo el departamento Marcos Juárez para hacer de modo particular un análisis donde acá se ve claramente lo que mencionaba en la filmina pasada, de que por un lado se ubican los establecimientos con más número de madres, pero a su vez, acá en este mapa, lo que hice fue, además de los establecimientos, poner la capa de suelo por clases de suelo, clase 1, 2 y 3, que son las clases donde la agricultura tiene mejor productividad de alguna manera, donde se produce tiene mayor rendimiento los cultivos. Entonces hay una relación bastante directa entre la generación de maíz, soja y trigo en este departamento con el establecimiento o la instalación de estos establecimientos. Volviendo a las categorías, acá yo tomo las 3 categorías con mayor número de animales y vemos que de 100 a 300, prácticamente 300, hay 22 productores que aportan o que tienen en existencia 23.200 animales. Después de 300 a 500 solamente hay 3 productores y más de 500 hay 4 productores. De alguna manera, 30 productores tienen en existencia prácticamente 65.000 animales en sus establecimientos. ¿Qué me lleva a pensar esto? Que el volumen de afluente es bastante considerable. En este otro mapa vemos aún más en detalle, tomo como referencia el área de influencia de la agencia de Marcos Juárez, y acá vemos que siguen suelos clase 1, tenemos la mayor cantidad de establecimientos porcinos, y a su vez están situados en lugares
donde hay vías principales de comunicación. Acá tenemos la ruta 9 con cercanía a Rosario y a los puertos. De alguna manera, también eso es importante al momento de hacer un análisis y una caracterización de estos establecimientos y su ubicación. En resumen de los mapas que vimos hasta recién, vemos que en la categoría de 10 a 50 madres tenemos más de 3.000 productores que representan el 81% del total, distribuidos en toda la provincia. De 50 a 100 madres tenemos 500 productores que representan el 14%. Y nos vamos a centrar, como hicimos en los mapas, en las categorías de 100 hasta más de 500 madres. Aquí vemos que tenemos 150 productores de 100 a 300, 22 productores de 300 a 500 y 31 productores de mayor de 500. Con lo cual, en 200 productores tenemos aproximadamente el 6 y el 7% del total. Están distribuidos en un 65 al 70% en los departamentos Río Cuarto, Juárez Selman, Unión y Marcos Juárez. Este cuadro lo elaboramos en forma conjunta con el grupo porcino del experimental de Marcos Juárez. El segundo objetivo es estimar el potencial de generación y distribución del efluente porcino, y acá vemos todas las categorías que clasificamos en la producción. Y nos centramos principalmente en lo que es cerda y capón, que representan el 75% del total del efluente generado. En total tenemos 811.900 metros cúbicos por año de efluente, con lo cual tenemos 2.500.000 kilos de nitrógeno al año. Cuando vemos en los mapas, ya no solo hacemos una representación a nivel departamental, sino que lo hacemos a nivel de pedanía. La pedanía es una subdivisión departamental, la cual nos permite tener un diagnóstico de la distribución del efluente porcino a nivel local y regional. Aquí vemos que, por ejemplo, la pedanía de Litín es la que más efluente ha generado, con 1 a 2 kilos de nitrógeno por hectárea al año. En la bibliografía nacional no encontramos un parámetro para comparar, pero sí encontramos en la bibliografía internacional, donde en Cataluña hay comarcas con más de 100 kilos por hectárea de nitrógeno. Con lo cual a nivel nacional estaríamos con un buen valor que estaría representando el 1 al 2% en comparación a Cataluña. Esto es importante destacar que si bien se generan pocos efluentes por pedanía, pero al ser los establecimientos puntuales, dentro de esa pedanía muchas veces hay una alta concentración del volumen de efluente en poca superficie, con lo cual es necesario tener en cuenta de hacer un tratamiento adecuado del mismo. Por último, en una reunión de gestión ambiental junto con investigadores de Manfredi, lo que hicimos fue tomar las áreas urbanas y los ríos y generarle un buffer de 3 kilómetros para ver si estos establecimientos se situaban en ese buffer o en el área de influencia de esas áreas urbanas o de esos ríos. Y vemos que sí, que hay muchos establecimientos de 10 a 50 madres que están ubicados en los ejidos urbanos de muchas localidades, e incluso establecimientos de 50 a 100 madres también están ubicados en cercanías de las poblaciones. A esa capa se le agregó lo que es las inundaciones, acá tomamos como área de estudio la parte central del departamento Juárez Selman, Unión y Marcos Juárez, que en el año 2010 al 2015 tuvo ascenso de napas e inundaciones, y acá lo que vemos en azul son este ascenso de napa o el agua superficial acumulada, y vemos que muchos establecimientos, incluso de 100 a 300 y más de 500, que están en esas áreas problemas o esas áreas complicadas, con lo cual es importante que se haga un manejo adecuado de los efluentes. Y bueno, en otro de los mapas se le agregó lo que es el drenaje pobre y muy pobre, que coincide con estas áreas de acumulación de agua. En conclusión, una de las cosas a tener en cuenta es que este nitrógeno generado
en relación a la superficie agrícola disponible, es importante poder darle esa valoración agronómica y ya que tenemos esa acumulación, y es un problema si no lo manejamos adecuadamente, tomarlo como una alternativa o una opción de utilizarlo como nutriente. Por otro lado, las normativas provinciales consideramos que son adecuadas, siempre teniendo en cuenta la distribución de los establecimientos y la superficie que tienen para esparcir esos afluentes, ya que muchos establecimientos que tienen gran cantidad de animales tienen poca superficie propia para repartir o para distribuir esos afluentes en el suelo, con lo cual pueden llevar a impactos negativos. Bueno, muchas gracias por su atención y muchas gracias a los organizadores de la jornada por esta invitación.